Muy buenas noches, estimados docentes, maestros y maestras. ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Vamos a iniciar nuestra segunda sesión del curso Design Thinking en la educación. Sí, estoy compartiendo mi pantalla para poder comenzar con nuestra sesión. Para hacer un recordatorio de lo que hemos avanzado, es importante observar cómo hemos ido gestionando nuestros documentos de la sesión número 1 en el aula virtual, como parte de la participación que ustedes tienen a cargo en su formación en estas 4 sesiones. Bien, para ello estoy compartiendo la pantalla, ¿sí? Aquí estoy compartiendo nuestra pantalla del aula virtual, ¿no? Tenemos nuestro Google Classroom y nosotros hemos desarrollado la sesión número 1 en la clase de la fecha anterior, respecto a las bases y los fundamentos del design thinking, ¿sí? Recordemos algo, que para poder participar tenemos el chat. Yo voy a estar observando sus preguntas, sus comentarios. También vamos a tener oportunidad en cualquier momento. Ustedes pueden solicitar, levantar la mano y poder hacer un comentario. Le damos el pase al micrófono. Bien. Entonces, ¿por qué es importante observar los materiales que hemos desarrollado y también observar los materiales que que están publicados y van a ser desarrollados por ustedes a partir de hoy hasta el próximo lunes al finalizar la noche? Bien, porque muchas de estas preguntas que hemos abordado en la sesión número 1 son fundamentales para poder abordar la fase número 1, que es el empatizar y el definir el problema, sea un problema público, un problema social, un problema de cualquier ámbito que ustedes quisieran impactar en sus estudiantes, de acuerdo a un análisis o un diagnóstico institucional. Bien, en base a ello, hemos brindado 4 preguntas, ¿sí? En el foro, y hemos estado recibiendo notificaciones, hemos revisado también, observado las participaciones de muchos de ustedes. Si bien faltan que participen una cantidad cerca del 40%, es importante que todos participen porque de esa manera vamos a garantizar la certificación y también el aprendizaje por parte de ustedes. Bien, muchos de estos momentos asincrónicos nos ayuda a poder observar qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos aprendiendo, qué nuevos aprendizajes encontramos a partir de las preguntas y la revisión bibliográfica de las fuentes. Bien, entonces para ello, por ejemplo, se implementó a lo largo de la semana anterior esta pregunta. La pregunta respecto a cómo podríamos fomentar la creatividad en el ámbito educativo, ayudando a los estudiantes a desarrollar habilidades para resolver problemas y pensar de manera innovadora en un mundo en constante cambio. Esta condición última, ¿no? Hablamos de un entorno voluble, un entorno cambiante, un entorno bastante interactivo y de uso intensivo de las tecnologías para un trabajo colaborativo. En ese sentido, ¿no? La frase en base a esta pregunta es relativo a la creatividad, ¿no? La creatividad es una combinación de disciplina y el espíritu infantil. ¿Y por qué es importante mencionar estas características cuando hablamos de creatividad? Porque cuando nosotros queremos fomentar la creatividad en el aula a través del design thinking como metodología ágil, como metodología activa en la educación, abrimos un espacio para poder escuchar y abrimos un espacio para poder abrir también las ideas de los estudiantes, poder entender mejor cuál es el problema que van a analizar como equipo, porque cada equipo analiza diferentes problemas. ¿Okay? Esa es la gran diferencia entre el Design Thinking y el AEP Pro. Entonces, cada equipo, al encontrarse con una pregunta desafiante, como esta, va a tener un primer momento de inmersión,
¿sí? Hablamos de la inmersión en el problema. Ya estamos introduciendo la primera fase, que es la empatía, ¿ok? A través de la investigación rigurosa, ¿ok? Entonces, vamos a vivir en este ambiente inmersivo en donde nos encontramos con el problema. El problema me afecta, ¿ok? El problema nos afecta como equipo y cada miembro del equipo vive el problema porque ha observado recursos multimedia, fichas bibliográficas, recorte periodístico, si hizo algún material físico o algún anuncio por internet, ¿ok? Ha observado un seminario, ha observado una entrevista, cualquier tipo de recurso que pueda potenciar la comprensión del problema, a nivel visual, a nivel kinestésico quizás, a nivel creativo, ¿no? O en lectura, en cualquiera de los canales de aprendizaje, el equipo ha podido comprender el problema. Pero no basta con observar, no basta con leer o no basta con una revisión bibliográfica o de materiales, sino que debemos ir a un segundo momento, ¿sí? Dentro de este espacio de empatía y de inmersión. Debemos abrir un espacio también para poder transmitir lo que estamos pensando del problema, ¿sí? A través de un producto, ¿no? Vendría a ser el producto de aprendizaje del equipo para resolver esta pregunta desafiante, ¿ok? Esa pregunta que contiene el problema que afecta a todo el equipo y por ende comprende lo que sucede cuando una persona está viviendo el problema. Entonces el equipo ya tiene a nivel biográfico, a nivel conceptual, sabe qué es el problema y cómo afecta a su público objetivo, cómo afecta a las adolescentes, cómo afecta a las madres, cómo afecta a los adultos mayores, cómo afecta eh, a unos niños de una comunidad, ¿cierto? Entonces va a depender bastante qué tan delimitado esté el problema y cómo es que el público objetivo, las personas que viven el problema, los está afectando, ¿sí? Entonces, es importante que el equipo tenga momentos en donde conversen e investiguen juntos respecto al problema público ya definido, ¿sí? Entonces, en conclusión, lo que les he narrado es un momento para poder primero empatizar con los recursos, empatizar a través de los recursos, empatizar con el problema y luego definir con claridad cuál es el problema que tiene su público objetivo. Entonces vamos a observar algunas participaciones que muchos de ustedes han respondido, ¿no? Entonces, algunos de ellos yo he podido rescatarlos, ¿no? Para poder tener motivo de conversación en este curso, en esta sesión. Y es importante, en general, las respuestas que están ligadas a la investigación, ¿sí? Porque, pues, la creatividad, la base de la creatividad es tener un sustento, un marco teórico respecto a lo que van a investigar, ¿sí? Y eso nace ¿de dónde? Desde la pregunta desafiante o la pregunta retante, ¿ok? Entonces, si todo nace a partir de la investigación, una investigación de manera individual y una investigación de manera grupal para poder socializar lo que hemos indagado, lo que hemos explorado en las diferentes fuentes que el equipo pueda tener, ¿ok? Entonces, en base a ello, se establece momentos para poder compartir lo que he investigado. Pero no basta con compartir o decir o declarar lo que he hecho, sino que este aprendizaje social pueda tener un producto, una actividad socializada, luego expuesta con todos los demás equipos, ¿ok? Y esta síntesis, que podría ser muy bien en las primeras actividades, que son productos basados en el concepto o son productos basados en la definición, pues se usan diferentes recursos. Por ejemplo, el hecho de que el equipo pueda trasladar esa información que ya se convirtió en conocimiento, que el equipo ha construido, pues lo traslada en un tipo de producto conceptual.
¿ok? Podría ser un organizador o podría ser un producto basado en la imagen, podría ser de repente una infografía o podría ser un producto basado en el audio y en la multimedia, ¿no? Podría ser un video, ¿ok? Un video, una entrevista o alguno de los integrantes podría ayudar a recrear el problema, ¿sí? Con los integrantes del equipo. Entonces, de esa manera se va sistematizando lo que hemos investigado en equipo en ese momento presencial en clase. Bien, entonces, ¿por qué? Porque el espacio en clase con el acompañamiento del docente son espacios colaborativos y de creación. Es lo que se prioriza en estas sesiones. Cuando quizás ya no desarrollemos los momentos y las sesiones para el design thinking, pues tendremos momentos quizás más, con un modelo más directo, ¿ok? Modelo didáctico más directo, pero cuando ya vamos a implementar, estamos implementando el design thinking en nuestras sesiones, pues debemos tener claro que nuestras sesiones se convierten en espacios colaborativos y los equipos trabajan en la construcción y en la reconstrucción de sus saberes a partir de la investigación. Y es por eso que hablábamos de la creatividad en esta primera pregunta. Y la respuesta a esa pregunta podría tener varias aristas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, el que puedan investigar de forma autónoma, el que puedan traer después de una investigación individual en casa, porque no todo se tiene que hacer en aula, una investigación en casa, puedan traer ahora en el equipo sus relatos, sus recortes, ¿sí? Sus información, para luego también construirlo socialmente en equipo. Como también podría de manera individual traer ya conocimiento, ¿no? Una postura crítica sobre lo que han investigado sobre el problema, ¿ok? Y eso contribuye mucho cuando socializan, porque ya no solamente es información, sino que es conocimiento, y conocimiento a partir de la comprensión individual del estudiante. Bien, eso es lo más importante. Y ya luego, ya el docente es importante que observe y pueda visitar cada equipo para observar sus fichas de avance y retroalimentar en base a lo que están construyendo, en base al producto y cómo y qué recursos y de qué manera están utilizando la información para investigar. Clarísimo. ¿Ya? Entonces, en base a ello, yo agradezco bastante sus participaciones porque a partir de lo que estamos trabajando en los foros, se va a ir construyendo el aprendizaje de manera individual, aquí en el aula virtual, y también de manera colaborativa. He visto que algunos han respondido, no muchos, son pocos, pero algunos han respondido algunos comentarios de su otro compañero o compañera, ¿no? En el aula. Entonces, eso es un segundo paso en los foros de Profesor, discutir estos momentos. ¿Sí? ¿Hay alguna sí, pregunta? profesor, soy Madeleine. Sí, le quería mencionar que en realidad tenemos dos grupos de Classroom, ¿ya? Entonces seguramente por eso es que solamente hay un grupo de la cual usted está incluido. Ya se ha generado otro grupo de Classroom, donde también ya se le ha podido agregar a usted para que Ah, pueda revisar y así pueda ser más claro para todos, ¿no? Recuerden que hay dos grupos de Classroom. Las personas que han ingresado al primer grupo ya no ingresen al segundo, por favor, porque si no, vamos nuevamente a llegar al límite y esa no es la idea. ¿Sí? Entonces, para que usted también lo tenga en cuenta, profesor. perfecto, Disculpe. sí. Me había olvidado de ese punto. Gracias por recordarlo y mencionarlo en este espacio, que es muy importante, es un espacio informativo también. Ok, entonces, gracias por su participación. Hemos hablado de la investigación, hemos hablado de la creatividad como fundamento importante dentro de las habilidades del siglo XXI, porque el design thinking también desarrolla este tipo de habilidad. Y lo más importante, cuando hablamos de entornos digitales, hablamos de colaboración digital, un espacio importante es el hecho que puedan investigar haciendo uso de un recurso en donde se pueda compartir conocimiento. Por ejemplo, el Google Drive, que es un recurso muy usado para cuando los equipos desarrollan investigaciones
y necesitan que esa investigación, ese producto que está alojado en el Drive, pueda ser trabajado en contextos asincrónicos. O sea, no solamente que se trabaje cuando están en clase, sino que también se pueda trabajar en otros contextos individuales de cada integrante del equipo. Hablamos de los hogares, ¿no? En sus casas o en cualquier otro lugar fuera del colegio. Entonces tenemos momentos para poder contribuir con el objetivo o el logro de la sesión del producto que debemos entregar. ¿Sí? Entonces, recordemos que todas las fases y las sesiones que ustedes vayan diseñando para, para cada una de las fases, debemos diseñar momentos colaborativos, por supuesto, en clase, y también momentos asincrónicos, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer el estudiante, el equipo, entregar cuando terminemos las sesiones físicas, presenciales, ¿no? Entonces, hay una sistematización de las horas que son lectivas, que son las horas en clase, las 3 horas semanales, dependiendo del área, las 6 o las 4 horas, y tenemos la planificación también, que son los entregables, después de que el equipo se haya conectado en un Meet o en un Zoom para poder terminar o para poder practicar o para poder diseñar alguna actividad colaborativa asincrónica, por ejemplo, un diagrama, por ejemplo, un proceso, un storyboard, o por ejemplo, alguna lluvia de ideas o un video que deban grabarse en Google o en Meet o en Zoom para la socialización de algún producto y deban conectarse esas horas que no son lectivas, son horas no lectivas, pues deben sistematizarse como un producto de aprendizaje asincrónico. Entonces forma parte también de la planificación del design thinking en las sesiones de clase. No todo se desarrolla de manera física, sino que fomentando la competencia 28 y la competencia 29 del currículo nacional, vamos a ir fortaleciendo que los estudiantes puedan interactuar en estos espacios virtuales digitales y que puedan gestionar su autonomía, su aprendizaje de manera autónoma. Muy bien, entonces esa fue la retroalimentación general de la primera pregunta que hicimos en el foro, ¿sí? Vamos a ir socializando las siguientes preguntas que también lo hemos expuesto, ¿no? Y es a partir de cómo pueden los principios del design thinking aplicarse a la educación en línea, educación digital, online, una educación a distancia, y qué desafíos deben superarse para hacer que este enfoque del design thinking pueda ser efectivo en un entorno virtual. Recordemos que después de los casi 2 años y medio que hemos estado los docentes inmersos, hablamos ya de la inmersión en la educación digital, en la educación virtual, en la educación a distancia, cada uno con sus variantes, pero hablando en total de conectarse con los estudiantes a distancia a través de un recurso, y hemos descubierto lo que antes de pandemia no muchos conocían del Zoom o de los espacios y las plataformas virtuales, pues de alguna otra manera, después de los 2 años, muchos docentes que no son nativos digitales, pues han adquirido estas habilidades, estos conocimientos, estos procedimientos para poder conectarse con los estudiantes y que el servicio educativo no se caiga, ¿correcto? No se corte. Esas habilidades, esas competencias digitales, docentes que hemos adquirido, que han adquirido muchos docentes, continúa todavía, ¿ok? Continúa y no por el hecho de que tengamos clases virtuales, sino que es importante concebir que estas competencias nos han servido para poder darle importancia de las tecnologías en la educación, ¿sí? Entonces, cuando ustedes se interesan de una metodología activa, como en este caso es el Design Thinking, deben considerar también que una herramienta fundamental para poder desarrollar el proyecto en base al problema del equipo es usar tecnología, hacer uso de los recursos que también a lo largo de las sesiones vamos a ir descubriendo, ¿ok? Uno de ellos, por ejemplo, es este espacio que es gratuito, que es
el aula virtual, ¿no? El Google Classroom, por ejemplo. Entonces, un espacio muy rico también para poder abordar los diferentes proyectos. El Flipgrid también es un recurso muy potente para poder sistematizar los videos, las experiencias multimedia de cada equipo y podríamos organizar, el docente podría organizar en su Flipgrid sus microaulas, ¿no? Para cada uno de los entregables. Les comparto algunos que va surgiendo a partir de la pregunta en base a los principios del design thinking, como aspectos colaborativos, aspectos de empatía en base al problema y aspectos también de organización y planificación en base a resultados, ¿sí? Entonces, mucho muchas de sus, de sus intervenciones se ha rescatado el hecho de que ustedes puedan identificar también que hay diferentes momentos en el design thinking. Un primer momento es el que estamos abordando el día de hoy, que es la inmersión. Vamos a empatizar con el problema y vamos a definir con claridad qué es lo que está sucediendo, cuál es el problema público, ¿sí? Entonces, yo agradezco bastante sus participaciones y muchos de ustedes han incorporado este concepto que es la integración de las tecnologías, muy importante para poder entender el problema, ¿no? Porque recordemos que los estudiantes están en una aula, en un microespacio que es el colegio, ¿sí? Entonces, la pregunta es, y una pregunta retante, ¿cómo hacemos para acercar y lograr que los estudiantes empaticen con problemas que están fuera de su contexto más próximo? ¿Okay? Porque no todos los problemas van a surgir en su vecindario o en su escuela, habrán algunos que sí, pero ¿qué pasa con los problemas que están fuera de su contexto más cercano? Hablamos de problemas públicos a nivel de agua, a nivel de escasez, a nivel de vida marina, si es que de repente estás en un distrito, en una región alejada del mar, ¿ok? Pero ¿vendría a ser un problema público importante para esos estudiantes? Claro que sí, porque recordemos que desarrollamos a través de los proyectos los enfoques, los objetivos de desarrollo sostenible, de los que hemos hablado bastante, ¿no? Los ODS. Los 17 ODS también lo desarrollamos en los proyectos. Si bien es cierto, en el design thinking dejamos y damos la libertad a los equipos de poder ellos encontrar el interés por el problema público. Nosotros, los docentes, cuando diseñamos design thinking, no le damos los problemas, no le damos los temas a los estudiantes que ustedes escojan. No, no existe ese paso por parte del docente hacia los equipos que van a desarrollar la metodología de design thinking. ¿No? No sucede ello, sino que los equipos, ¿sí? Van a partir de estrategias que ahora vamos a descubrir, van a interesarse por alguno de los problemas públicos que como equipo han consensuado, ¿correcto? Entonces es muy importante definir ello porque es la metodología, son los pasos para poder encontrar a partir de un problema X encontrar una mejor solución. Una solución que luego de ser probada, hablamos del testeo, luego de ser retroalimentada, ¿sí? Hablamos de la evaluación, pues el equipo pueda entender que un problema tiene una solución. Y el proceso para encontrar esa solución es meramente comunicativo, colaborativo y haciendo uso de las tecnologías. ¿Ok? Muy bien, entonces hemos hablado un poco de los principios, hemos hablado de la integración de tecnologías para esta respuesta y la gran mayoría ha abordado desde esos conceptos. Muy bien, entonces vamos a continuar con la siguiente pregunta, haciendo la retroalimentación de cada una de las actividades que ustedes han hecho. ¿Ok? Y a los que todavía, porque recordemos que es una gran cantidad que todavía, pero está pendiente, si bien hay una fecha límite por semana, eso es para ordenarnos, pero los docentes que se van incorporando, que todavía no han completado las actividades o las preguntas de la semana 1, pueden hacerlo a lo largo del curso, a lo largo de las 4 semanas. ¿Ok? Entonces,
Esto, si bien es secuencial, pero es flexible, así que ustedes pueden volver a la sesión 1, comentar, si encontraron algo interesante en la sesión 4 y comentar en la sesión número 1, lo pueden hacer, ¿no? Y de esa manera contribuimos a este espacio de aprendizaje, que este será su espacio de aprendizaje de experiencias profesionales en base a cada una de las motivaciones que tienen ustedes como docentes. Bien, entonces, para esta tercera pregunta fue, ¿qué habilidades y competencias deben poseer los educadores para implementar con éxito el design thinking en su práctica educativa? Mira, ya, esta pregunta, ya de por sí, nos dice el trasfondo es que no cualquiera podría implementar con éxito design thinking, ¿ok? Y si lo acotamos con los docentes, los educadores, aún así, eh, tenemos que desarrollar habilidades y competencias para poder aplicar el design thinking, ¿ok? Entonces, si bien el design thinking podría aplicarse y se aplica en el ámbito educativo, hay cierto perfil del docente respecto a las habilidades y las competencias. Podría ser muy interesante la primera fase de empatizar, de definir, de poder crear, de poder socializar, de poder testear o evaluar el producto que va a responder al problema público del equipo que ha definido, ¿sí? Podría ser muy interesante estas fases, pero si no tenemos habilidades como el de poder gestionar los equipos en ambos entornos, en un entorno presencial como también un entorno virtual, si no tenemos estas habilidades para poder gestionar diferentes recursos para que los estudiantes puedan idear, para que los estudiantes puedan categorizar esas ideas y luego definir alguna solución, porque esa es la definición, definir la solución al problema. Pero para ello hay estrategias, hay trabajo y movilización de equipos, hay una puesta en escena de lo que estoy como equipo trabajando y es socializado entre todo el aula. Entonces, hay ciertas competencias o skills, competencias blandas que el docente debe considerar antes de planificar sus sesiones con el design thinking. ¿Okay? Entonces, vamos a observar algunas respuestas de sus compañeros por si no lo han revisado o todavía falta. Es importante tener consigo algunas ideas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí algunos nos mencionan respecto a la buena relación con los estudiantes. ¿Será importante crear un clima colaborativo? La pregunta sería, ¿no? ¿Cómo y de qué manera fomento un espacio colaborativo con mis estudiantes o con los equipos? Y ahí vendría la acción, ¿no? Herramientas para poder gestionar a nivel comunicativo, a nivel de entregables y de cumplimiento, los productos de los equipos, por ejemplo. O también definir con claridad cada uno de los momentos de entregables de las actividades. Cuando tengamos momentos físicos en clase, como también entregables de manera sincrónica, ¿ok? Hay ciertas pautas de trabajo y de entrega de estos productos, y eso tener claridad. Lo que sucede bastante es que en las sesiones del Design Thinking, los docentes en nuestro modelo, cuando imparten, es importante considerar unos 10 o 15 minutos de lo que estamos haciendo ahora, ¿sí? ¿Dónde nos encontramos? Porque a veces diseñamos sesiones y como no es una clase en sí, porque no es una sesión, a veces los docentes, si es que no están habituados o es su primera vez diseñando y aplicando el design thinking, pueden perderse, ¿ok? Porque claro, estamos acostumbrados a tener una sesión de clase con diferentes momentos, ¿cierto? Y en su mayoría el docente es quien lidera, ¿ok? Pero lo que queremos cambiar aquí un poquito es ese liderazgo. El liderazgo más va a partir del equipo, de los estudiantes, porque ellos van a crear. Ellos van a hacer todo el proceso de indagación, de exploración, de los recursos de investigación y finalmente se van a encargar de dar a conocer lo que han hecho ese producto de aprendizaje al público objetivo, ¿no? En la realidad. Y van a tener momentos quizás de frustración,
van a tener momentos de felicidad o van a tener momentos de reflexión cuando lleguen a clase, ¿no? Después del testeo, para poder reformularse y saber qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal respecto al prototipo. Bien, entonces, la pregunta es, ¿cómo abordamos esos espacios de frustración? ¿Cómo abordamos esos espacios en donde el equipo entero, porque no solamente es un estudiante, es los 5, por ejemplo, integrantes del equipo, se encuentran con que el prototipo que han diseñado después de 10 semanas, después de 8 semanas, pues el público objetivo le ha dado varios comentarios por mejorar, ¿no? Entonces, ese concepto, esas habilidades se van a ir adquiriendo a medida que ustedes tengan práctica, ¿sí? La práctica va a ser esa expertise que ustedes van a lograr adquirir cuando desarrollen Design Thinking, ¿bien? Porque es meramente práctico y colaborativo. Gracias al maestro Gilberto por esos comentarios, que nos ayudó también a poder despertar algunas experiencias, ¿bien? Algunas ideas también importantes, ¿no? Importantes, por ejemplo, la empatía, nos comenta la maestra Jenny, la empatía para comprender el contexto, ¿sí? Como hablamos del momento de inmersión, ¿ok? Estamos en un espacio inmersivo del problema. Y la frase es, el problema me afecta, ¿ok? La frase es, el problema me afecta y nos afecta como equipo, ¿no? Pues el equipo ha escogido, el equipo tiene el problema, ¿cierto? Para poder abordarlo, ¿bien? Y tenemos estos aspectos de investigación ligada a la creatividad. ¿Para qué? Para dar solución. ¿Ok? Entonces, es el momento en este espacio para poder dar también un espacio para la innovación. Luego, ya en una fase de ideación. Entonces, cuando innovamos, hay diferentes procesos. Hay una innovación parcial, es decir, de algo que ya está creado, cuando hablamos de soluciones, de algo que ya está creado, hemos identificado que podría mejorar o podemos deconstruirlo y a partir de diferentes piezas que me es útil de esa solución, de este producto, puedo yo darle un plus, algo agregado. ¿Ok? Es una innovación parcial, pero cuando hablamos de innovaciones disruptivas o radicales, partimos desde cero, en teoría, entre comillas, ¿no? Porque en realidad se parte siempre desde la necesidad que tiene el público objetivo del problema y a partir de ahí se va a ir construyendo lo que se necesita para la solución. Bien, entonces todo es en base a la persona. Design Thinking es este enfoque orientado en las personas. En este caso estaría genial, muy bien, orientado en los estudiantes, si es mi público objetivo, orientado en alguna comunidad cercana de repente a la institución, o está orientado a los ciudadanos de una localidad que viven altos índices de percepción de inseguridad, por ejemplo, ¿no? Entonces es importante también saber delimitar correctamente el público objetivo. Muy bien, muchas gracias, maestra Jenny, por sus comentarios y muchos de ustedes también han conversado en base a las habilidades para poner en práctica el discurso, ¿no? El discurso docente, cuando aplicamos espacios colaborativos, son discursos orientadores ligados a la teoría y a la práctica, ¿no? A partir de lo que están observando, porque cada equipo va a necesitar diferente manera de enfocar el problema, pero la metodología y el entregable del producto, sí es importante tener claro, hay fechas establecidas y en base a rúbricas. Las rúbricas o los instrumentos, ya sea una lista de cotejo quizás para las actividades procesuales y una rúbrica ya más holística o integral, podría definirse para un producto ya final o productos finales. Podría trabajarse a lo largo de las fases del design thinking, ¿sí? Entonces, va a depender bastante del tipo de actividad y de productos que ustedes estén necesitando recibir, productos basados en la imagen, productos basados en la multimedia, productos basados en contenidos físicos, ¿no? En audio, va a depender bastante el tipo de producto, porque nosotros no le damos la solución, le damos el espacio, el interés,
le damos también la motivación, los recursos digitales, las fuentes confiables donde ellos podrían usar para buscar mejor y más eficiente esa información que están ellos indagando, ¿no? Alcanzando. Muy bien, gracias por su participación. Ahora vamos a observar aquí el chat para luego ya pasar con algunos de los temas que estamos por desarrollar. Bien. Muy bien, gracias. Vamos a observar aquí sus ideas. Claro, cuando hablamos, maestro José, hablamos de la creatividad, ¿sí? La creatividad va a tener fundamento en base a la investigación, ¿no? Y la investigación no necesariamente como nosotros lo concebimos en ir a un buscador, revisar una revista, ver las fuentes, sino que la investigación desde lo más cotidiano y lo más empírico, ¿no? Desde preguntarnos, desde cuestionar lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Y preguntar por qué, ¿no? Porque esta palabrita, esta pregunta nos ayuda siempre a retroceder y buscar la fuente, ¿ok? Son estos procesos importantes que desde lo cotidiano, desde lo más natural, desde hablábamos también esta frase que era del sentido infantil, ¿no? Porque los niños suelen tener esto no estudiado, sino ya por naturaleza de un cerebro que está en búsqueda de bastantes experiencias y está en búsqueda también de preguntarse todo lo que observa. Muchas de estas habilidades que tiene un niño a esa edad, pues nosotros volvemos a fomentarla en nuestras sesiones de clase. ¿Ok? Fomentamos que los estudiantes, cuando están desarrollando su problema en la parte de empatizar o definir, se pregunten mucho, ¿sí? Porque en base a las preguntas van a surgir buenas ideas para, ¿ok? Entonces, buenas ideas para dar solución. Y recordemos que las ideas son ideas y no vamos a juzgarlas en un primer momento, porque parte de la lluvia de ideas, del brainstorming, es aceptar todas las ideas que el equipo haya considerado, de manera individual por cada uno de los integrantes, como también de manera grupal. Y esas ideas, pues las podemos luego plasmar, ¿no? Y cuando diseñamos estas sesiones de Design Thinking, ustedes la verán de repente o ya las han visto, usamos diferentes recursos físicos, ¿no? Es mucho más rico porque si la experiencia es presencial, usamos recursos también físicos. Y para ello el uso de los POSIT son muy, muy necesitados para poder plasmar con colores, porque la categorización, que es un paso importante también, es en base a los colores, y podríamos usar diferentes POSIT para cada uno de los colores, y luego lo podremos sistematizar, ¿no? Lo sistematizamos en un papelógrafo, en una pizarra o un espacio de la pared de clase para poder agruparlas en base a las categorías que el equipo haya considerado, ¿sí? Y hay ciertas categorías o ciertas líneas ya generales, ¿no? Algunas ideas que podrían considerarse locas, estas ideas disruptivas, ¿cierto? Que no necesariamente podrían cumplirse en el corto plazo, ¿sí? Hay algunas ideas que son muy viables, son muy realistas, ¿sí? Y que cualquiera del equipo podría decir yo lo hago y lo puedo hacer, ¿no? Y hay algunas ideas que podrían estar muy orientadas a de aquí en adelante, ¿cierto? No tenemos los recursos ahora, pero en un futuro sabemos que sí, ¿ok? Son muy diferentes a las ideas disruptivas, ¿no? Entonces podemos ir categorizando estas ideas y luego con una estrategia de poder categorizar las ideas en base a lo que estamos buscando, ¿sí? Podemos ir descartando y quedarnos entre tres y luego definir una sola idea de manera consensuada. ¿Okay? Entonces, esos son algunos de los momentos cuando desarrollamos el brainstorming, la categorización y definir nuestra solución. Definir nuestra solución.
Muy bien, entonces vamos a retroceder y se dio esta pregunta, esta última pregunta también sobre cómo, cómo puede el Design Thinking transformar la educación y mejorar la calidad de la enseñanza en comparación con los métodos de enseñanza tradicionales. ¿Ok? Aquí lo que no queremos es definir esto es bueno o esto es malo, sino más bien hacer una comparativa, un contraste en base a qué beneficios obtengo en base a habilidades del siglo XXI, desarrollo de los ODS, en comparación con sesiones que son importantes y en sesiones en donde yo desarrollo un método de enseñanza más directo o más tradicional. Que las tendré y que son importantes, claro que sí, pero recordemos que no todo, no todas las sesiones podríamos tener con ese modelo, sino ir intercambiando con diferentes proyectos que yo vaya a desarrollar. Entonces vamos a observar algunas de sus respuestas, ¿bien? Como parte de la retroalimentación. Entonces, aquí algunos comentan, ¿no? Y pueden identificar. La memoria, ¿cierto? La memoria, cuando desarrollamos esta fase de design thinking, está en todo momento, ¿ok? La memoria está en todo momento. No como se ha concebido en muchos años como una memoria donde repito lo que he visto, repito lo que he estudiado. Ese tipo de concepción de memoria no es la que estamos o la que estamos hablando en este momento, en este espacio, sino una memoria en donde la desarrollo de manera continua. Y hablamos de las emociones y las experiencias, porque son los únicos que nos despiertan la memoria que tenemos en nuestro cerebro, ¿sí? Y a partir de estas emociones y las experiencias, pues podemos generar nuevas ideas, o ideas disruptivas, ideas realistas, ideas que las puedo cumplir en el largo plazo. Entonces la memoria es constante, está en todo momento. Y la memoria es trabajada de diferentes canales. Cuando ustedes desarrollan esta metodología ágil, ¿no? La están desarrollando no solamente estudiando o repasando, que es lo que hablaba el docente, ¿no? El docente Ángel, que es una memoria más concebida como memorizar y repetir, sino más bien desde el hacer, que yo hago esta experiencia, yo la vivo, ¿sí? En equipo y de manera colaborativa. Y luego esa emoción, esa experiencia lo voy a concretizar en un producto o en algunas soluciones y voy a ir construyendo. Ya esa misma experiencia ya viene desarrollándose a partir de la memoria. ¿Ok? Entonces, vamos a ir observando algunas ideas en base a sus intervenciones. Muy bien, entonces vamos ahora a observar algunas de las, gracias por sus participaciones, sí, esto muy, muy interesante, y observaremos lo siguiente, ¿no? La pregunta es, ¿por qué innovar? ¿Por qué innovar? ¿Qué me pueden decir? A ver, comenten por el chat. Algunos podrían levantar la mano, por favor, y yo les doy la oportunidad que puedan llegar a todos y a todas aquí en la reunión. ¿Por qué innovar? A ver, vamos a vamos a observar el chat y luego quienes levantan la mano, ¿bien? Muy bien. Ok, ya hay dos personas que han levantado la mano. Vamos a esperar un ratito y vamos a ver el chat primero, ¿bien? ¿Por qué innovar? ¿No? Porque nos partimos desde un punto, ¿cierto? Un punto y el punto final es un lugar al punto de partida, ¿ok? Es una muy buena idea porque las necesidades cambian, ¿ok? Y aquí algunos que de repente tienen experiencia en el ámbito de los negocios, ¿no? Hemos visto muchos emprendimientos, muchos negocios, muchas empresas que después de un estadio
de conflicto, un estadio en donde las condiciones no han sido favorables, esas empresas o esos emprendimientos han fracasado. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Cierto? Y la pregunta es, ¿por qué es importante la innovación en el ámbito educativo? Y la repregunta sería es, ¿el ámbito educativo, la educación, es un espacio dinámico, cambiante? ¿Realmente lo es? O sea, ¿realmente lo es? Sabemos que sí, sabemos que debería ser así, y somos conscientes de la realidad educativa actual, ¿bien? En sus diferentes modalidades, en sus diferentes sectores, sector público, sector privado, cada uno con sus diferentes matices, con sus diferentes logros y oportunidades de mejora en ambos sectores, ¿correcto? Entonces, la innovación está inmerso en todos los sectores y en todos los modelos de negocio, porque recordemos que Design Thinking viene del ámbito empresarial, ¿no? Y lo estamos acercando al ámbito educativo para desarrollar habilidades del siglo XXI y muchas de las ODS, de las 17 ODS. Entonces, la innovación es dinámica porque el contexto cambia, pero el contexto es dinamizado por quiénes. ¿Por quién es dinamizado? ¿Quién es el actor principal? Es la persona, ¿correcto? La persona. Entonces, sí, porque es una metodología orientada en la persona. Si la persona cambia, ¿ok? Cambia a nivel de paradigmas, cambia a nivel etario, a nivel de desarrollo físico, biológico, psicobiológico, cambia en todo momento, ¿cierto? Entonces, nada es estático, nada es estanco. Entonces, todo es dinámico y todo va a ir variando. Por lo tanto, nos preguntamos, las metodologías ahora que hay bastantes, la metodología Scrum, la metodología Kanban, la metodología, acá hablamos de Design Thinking, el AEP Pro, ¿cierto? Y cualquier tipo de aprendizaje basado en EN. Entonces, son espacios para poder abordar estos cambios dinámicos en las personas. Bien, claro. Y ahora voy a observar algunas ideas de ustedes. Y pregunto, las instituciones educativas que son lideradas por los docentes, que son administradas, gestionadas por los directivos, por los coordinadores, son conscientes de que la innovación debe imperar en cada uno de sus procesos, son conscientes, de manera inconsciente quizás sí, ¿ok? Pero hacer llegar eso a las familias es bastante complejo, ¿no? Porque hay diferentes mundos que a veces no llegan a conversar, ¿no? Y es importante dar a conocer lo que se está haciendo, ¿no? El exponer las innovaciones de la institución ayuda a crear una comunidad de trabajo, una comunidad profesional dinámica y que está en constante apoyo y construcción del estudiante, ¿no? Porque queremos lograr mejores aprendizajes y en realidad queremos lograr mejores personas para una sociedad más justa, una sociedad más consciente, una sociedad más responsable, ¿sí? Eso es lo que queremos. Entonces, por eso es importante innovar. Muchas gracias por sus participaciones. Ahora voy a pasar a las personas que levantaron la mano, ¿bien? Tenemos a dos participantes. Tenemos a Ana Lucía y tenemos a Luis Fernando. Bien, entonces vamos a dar el pase primero a Ana Lucía y luego a Luis Fernando. Bien. Ok, entonces Ana Lucía, voy a darte el pase para que puedas participar. Bien. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos y a todas. Sí, bueno, gran parte lo mencionaste, Luis, que me parece muy importante, el motivo del por qué innovar. Y efectivamente, el innovar está aplicado justamente a una comunidad, a personas. Como la persona constantemente cambia su forma de parecer, y no solamente de manera independiente, sino por el mismo contexto, es necesario justamente el innovar. Leía una lectura del factor Wow sobre el contexto social, político e histórico para la reflexión acerca de la educación artística. Ese es mi rubro, el área de arte y cultura. Pero en general siempre vuelve lo mismo, ¿no? Que el contexto social
el contexto político, histórico, define, de algún modo determina la comunidad o define a cada persona, por lo que constantemente, día a día, hora a hora, va cambiando su forma de pensar. Y la misma metodología, la misma clase, actividad que se realizó el día de ayer, probablemente mañana ya no vaya a funcionar. Ahora, Ujú. también creo que es muy importante que al momento de innovar siempre se contextualice, ¿no? Porque también pasa que traemos metodologías, propuestas innovadoras del extranjero, que sí, efectivamente funcionan y son muy creativas, incluso de bajo costo, etcétera, pero cuando los traemos acá a una realidad quizás parecida a grandes rasgos, no nos damos cuenta de que en realidad a grandes rasgos puede parecerse el mismo contexto, pero en realidad no son el mismo contexto. Entonces, creo que además de mencionar que sí es importante el hecho de innovar y que implica el pensamiento fuera de la caja, ir más allá de lo que se podría hacer, creo que también es importante el tener cierta delimitación, ¿no? Saber, ok, esta propuesta funcionó, qué metodología se utilizó, qué instrumentos, técnicas, ahora, de qué manera esto lo podemos aplicar en nuestra comunidad, en nuestro grupo, en la EBR en general, ¿no? Perfecto, Ana. Gracias por tu participación. Y como parte de este proceso también de diálogo que entablamos con todos ustedes, esta palabra, ¿no? Esta palabra o estos conceptos que tú has mencionado en base a la integración, la contextualización del por qué innovamos, ¿no? Y para qué innovamos. Y qué recursos necesito o necesita mi equipo docente, para poder llegar a esta innovación anhelada, ¿no? Pero va a depender bastante, como tú mencionas, del contexto, ¿no? Y muchas veces el contexto, como mencionaste, el contexto va a regir nuestras acciones, ¿no? Nos puede dar oportunidades, como también nos puede limitar a lograr lo que queremos alcanzar. Entonces, en esas limitaciones, estoy consciente de son espacios mucho más ricos porque le damos al equipo de estudiantes, de participantes, que pueda repensar lo que estaban haciendo para poder adaptarse al cambio y conseguir el producto que el público objetivo ahora en un contexto dinámico, un contexto de pandemia, por ejemplo, que pasó de estar enero del 2020 a marzo del 2020, es un contexto totalmente distinto, poder lograr ese producto de solución o las soluciones que el equipo quiere alcanzar, ¿no? Entonces, gracias por tu participación. Vamos ahora a dar el espacio a Luis Fernando. Activa tu micrófono. Bien, Luis Fernando, te escuchamos. Sí, buenas noches, ¿se me escucha? Sí, se te escucha. Bueno, primero buenas noches con todos, profesor. Yo pienso que en el Perú todavía aún carecemos de esa innovación de la que, bueno, tanto se ha hablado en este curso y en general en las políticas públicas educativas. Siento que obviamente la pandemia nos forzó a todos a buscar nuevos métodos educativos, sobre todo a través de las plataformas virtuales tipo Zoom o Google Meet. Sin duda alguna, como mencionaba mi compañera, nosotros lo que hacemos muchas veces es importar métodos educativos innovadores, pero nunca tratamos de adaptarlos a la realidad social peruana, y eso al final obviamente perjudica al público al cual nos enfocamos, que son obviamente los estudiantes. Sin duda alguna, ellos deberían ser nuestra prioridad, y al final, por lo menos desde mi opinión, siento que en muchos casos seguimos repitiendo estas metodologías arcaicas, probablemente hasta heredadas de los tiempos prehispánicos, que el profesor repite como si fuera un loro, sin ofender, y en muchos casos no buscamos incentivar que el estudiante participe, que el estudiante dé su opinión, y a la larga eso obviamente lo perjudica porque no va a poder desarrollarse como ciudadano. Perfecto. Sí, sí, mucho lo que mencionabas es este modelo tradicional, pero es un modelo tradicional ya ligado a, como mencionaba a un docente, ligado ya a la memoria, ¿no? A la repetición, ¿cierto? Y concebir al estudiante como un espacio de vacío para llenar información, cosa que creo que soy consciente de que muchos de los docentes que están participando en este curso y porque están interesados es porque ya tienen un rol protagónico, ¿no?
distinto, diferente a estas metodologías, a estos modelos tradicionales. ¿Bien? Entonces, gracias por tu aporte. Y vamos a continuar, vamos a ir respondiendo sus preguntas también a lo largo de este tiempo. El enfoque centrado en el ser humano. Y en base allá dentro de las fases es importante la investigación, ¿cierto? Ya en un momento de la primera fase de la empatía, empatizamos en base a lo que vayamos a indagar, explorar en las fuentes confiables. ¿Bien? Entonces le damos la oportunidad al equipo que pueda buscar esta información primero para luego construirla en conocimiento. Pero el conocimiento es en base a lo que hayamos identificado en nuestro contexto, con nuestros recursos y luego definir la solución que va a dar respuesta al problema público. Entonces, el objetivo, ¿qué es? Es buscar entender estas culturas, ¿sí? Buscar entender estas culturas, buscar entender estas experiencias, buscar entender estas emociones, buscar entender pensamientos, comportamientos para proporcionar inspiración, para proporcionar una forma de abordar el problema. ¿Okay? Entonces, todo está enfocado en la gente. Esta parte de investigación está enfocada en comprender a la gente, comprender a las personas que están inmersas en el problema, ¿sí? Porque hablamos de un momento, de una fase también inmersiva. Bien, entonces, luego, no basta con entender, con conocer cómo se sienten las personas, sino que es importante recopilar estos datos, porque los datos nos dan una trazabilidad de lo que estamos registrando. Ok, la trazabilidad es importante porque nos dice, tenemos una base, un dato base, y hasta el momento, pasando estos años, estas décadas, cuál es la brecha por la que muchas de estas personas están careciendo todavía de tal servicio público, ¿cierto? Entonces, hay una brecha. ¿Cuál es el dato? En tal año pasó ese tiempo, pasaron varias gestiones y qué resultados se obtuvo hasta el momento. Entonces, ese dato es muy importante para poder identificar la brecha, ¿no? La brecha del problema a partir del dato. Entonces, es importante indagar respecto a estas entidades, estos resultados que se han obtenido a lo largo del tiempo y que han estudiado o que han intentado dar solución a algunas de las aristas del problema, pero no han dado todavía en el problema público que actualmente las personas están viviendo. ¿Bien? Entonces, es la recopilación de datos. Ok, entonces esta primera columna, que es la investigación y diseño, es muy importante para poder tener claro que la investigación, la empatía, en la fase de la empatía y la de definición, es un rol protagónico que debe desarrollar el participante, hablamos del estudiante, en la fase de investigación. Bien. Ok, entonces vamos a luego continuar. Hablamos de una muestra, ¿sí? Hablamos de la población. Ok, entonces, cuando hablamos de población, estamos hablando de quiénes. ¿Quién o quiénes? En este caso, cuando hablamos de problemas públicos, aborda a muchas personas. Podría ser la localidad del distrito, ¿no? El distrito donde está su escuela, donde está su familia, o donde están las personas del problema público, ¿no? Por ejemplo, si es a nivel nacional, si es de una región, si es de repente usuarios de algún tipo de servicio, empresa o gubernamental. Entonces, va a depender bastante el tipo y la cantidad, la muestra de la población, ¿no? La población que yo vaya a identificar. Entonces, lo representamos de manera cualitativa y buscamos estos perfiles de usuarios, ¿sí? Cuando hablamos de perfil de usuario, hablamos de personificar al usuario. Es decir, le damos
un cuerpo, ¿sí? Le damos un cuerpo y le damos también características de esta persona que está inmersa en el problema. Entonces, podría ser también uno de los productos en base a la imagen como parte de la comprensión en la fase de empatía, ¿sí? Entonces, hay que personificar a la persona y buscar estas características comunes, estas emociones por las que la persona o el grupo de personas vive del problema. Bien, entonces le podemos dar nombre, ¿no? Y un poco más ya hablamos de storytelling. Luego, porque no solamente termina con hacer algo gráfico, ¿cierto? Un producto físico o digital, sino es importante dar a conocer, porque porque esto es ya después de, cuando ya tenemos el producto, ¿cierto? El producto que da solución y sabemos que el producto ya da respuesta porque hemos pasado de varios testeos, quizás, y hemos reformulado la solución, sabemos que da respuesta al problema, ¿no? Entonces, esa innovación, ¿cierto? Ese producto, esa solución, luego tiene que ser socializado, ¿sí? Y utilizamos diferentes técnicas, por ejemplo, el storytelling para vender, en otras palabras, o para dar a conocer la solución al problema público, al problema identificado, ¿sí? Entonces, el storytelling es un muy buen recurso para poder ejercitar a los equipos en poder brindar la información precisa de proyecto que están realizando. Y luego el tipo de recojo de información, ¿sí? Para esta información es importante saber que como estamos trabajando con personas y la pregunta sería, ¿no? ¿Cómo podemos recoger información del problema público? Nos acercamos a quiénes, ¿no? A quiénes y quiénes estarían dispuestos a poder brindarnos mayor información sobre lo que están viviendo. Bien, entonces podemos hacer un anecdotario para poder registrar las experiencias desde lo objetivo, es decir, desde lo que yo observo, no subjetivo, no es lo que yo pienso, sino de lo que yo observo, ¿ok? Tampoco es desde lo que me parece, sino desde lo que veo. Entonces voy registrando toda esa experiencia y voy registrando esos relatos, voy registrando lo que yo veo, más no lo que yo creo o pienso. Bien, entonces, ese recoge información que podría ser físico, que podría ser digital, que podría ser por un audio, por un podcast, por una entrevista, ¿no? Y podemos definir muy bien con claridad si podemos recoger información de la persona que está viviendo el problema, como también de ciertos stakeholders que me van a ayudar a poder tener aún mayor información sobre lo que está sucediendo. ¿Ok? Entonces, ese es mi acercamiento desde la primera fase del design thinking. Vamos ahora a observar algunas ideas que ustedes tienen, comentarios, por favor, en el chat. Voy a abrir el chat. Bien, acá hay algunas ideas muy interesantes sobre las tecnologías y la innovación y cómo las innovaciones y las tecnologías pueden aportar en la comprensión del problema. Bien, entonces gracias por esa participación. Entonces nosotros hemos pasado de un momento de inmersión, ¿sí? Y hemos estado en el problema, ¿sí? Hemos analizado, hemos investigado y hemos sintetizado lo que el problema lleva consigo, diversos factores para que las personas puedan en donde las personas viven el problema. ¿Bien? Ahora vamos a ir como siguiente paso a la ideación. Bien, entonces voy a preguntar por el chat qué ideas
tienen sobre la ideación, ¿no? ¿Cuáles son algunos conceptos, algunas características, lo que implica esta fase de ideación para poder ir trabajando el design thinking? Entonces voy a dar unos minutos para que ustedes puedan responder algunas ideas sobre esta fase y luego poder compartir lo que hemos desarrollado. Bien. A ver, los espero un minuto para que ustedes puedan desarrollar. Perfecto. Muy bien, entonces, cuando hablamos de estos momentos, ¿cierto? De comprender el problema, de acercarnos mejor a, a la problemática, usamos diferentes estrategias, ¿correcto? Muchas estrategias. Entre las principales, por ejemplo, el que los estudiantes puedan, a partir de un gráfico, puedan sistematizar estos conceptos, estas ideas. Por ejemplo, ¿no? Aquí el usuario son las personas, en este caso que usan como medio de recarga de sus celulares el prepago, ¿ok? Entonces, vamos a ir conociendo cómo es que las personas que usan, emplean el prepago para sus líneas telefónicas, pues viven la experiencia y qué necesitan y de qué manera se gestionan, ¿no? ¿Por qué deciden utilizar este medio de pago, prepago y no, por ejemplo, el postpago, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, hay aspectos como recarga, ¿no? Y preguntas de con qué frecuencia recarga, prepago, con qué frecuencia, dos, tres, cuánto es lo que recarga en cada una de las frecuencias, ¿no? Que hace. Cuando hablamos de celulares, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué tipo de celulares que son los más usados por los participantes que usan el prepago, ¿cierto? Y ahí podríamos canalizar mayor información. O hablamos también de familia, ¿sí? En qué momentos los participantes que usan este medio de pago eh, adquieren esta modalidad de línea? ¿Quiénes son mayormente hijos, son mayormente padre de familia, adolescentes? Vamos ahí observando estas características, ¿no? Porque obviamente usuarios es bastante general. Eso nos ayuda también a poder canalizar y delimitar mejor a la persona, ¿ok? Entonces, son como muestra de algunas de las ideas que ustedes pueden planificar como una actividad para que los estudiantes realicen, ¿no? Y puedan concretar esas experiencias que tienen en base al problema público, a la persona que vive el problema público, ¿bien? Entonces voy a observar aquí sus chats para que puedan compartir sus ideas. Entonces, muchos de ustedes nos dicen, ¿no? La intención de la ideación es buscar una respuesta a la necesidad o al problema del usuario, las cuales deben ser innovadoras y con valor agregado. Claro, la innovación de por sí, maestra Ana, la innovación de por sí ya es una innovación de dos tipos, como lo comentaba, ¿no? Una innovación de un producto que ya está en uso, pero podemos mejorarlo, ¿sí? Podemos deconstruirlo y podemos agregarle, como dicen, un valor agregado, ¿ok? O podemos cambiar totalmente ese concepto, ese insight, y poder hacer que el insight o esa emoción nos ayude a crear un producto novedoso. Por ejemplo, lo que sucedió con la moradita, ¿cierto? La moradita de Inca Kola, que pasó por un proceso no sé si de testeo o debió pasar, pero cuando las personas probaron mucho de este producto, lo que sucedió fue más bien un rechazo al sabor, ¿cierto? Entonces, combinar lo gasificado con aspectos
tan tradicionales como es el maíz morado, no funcionó. Entonces, ahí sería más bien preguntarnos si la fase, porque obviamente se implementó el Design Thinking, pero no hubo un canal, o por lo menos no se garantizó en la fase del testeo, muchas de estas observaciones que finalmente cuando se lanzó después de una gran inversión, pues se identificaron, ¿cierto? Y realmente no funcionó, no estuvo por mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, hubo también la bebida, ¿cierto? Y hay muchos otros casos que podemos observar ya en la vida real, ¿cierto? De empresas que comenzaron con identificar esas, esas necesidades en los usuarios, crearon productos y no tuvieron los mejores resultados que deseaban. ¿Bien? Entonces, vamos a ir analizando también. Muchos de estos casos nos ayudan a tener un horizonte, ¿no? A saber qué se hizo y no funcionó, ¿ok? Entonces, también tener claridad de lo que estamos haciendo como equipo puede no funcionar si es que no consideramos todos los aspectos cuando acercamos el producto a nuestro usuario final, ¿cierto? Y hacemos que el usuario final lo use, si es un producto, lo viva, si es una experiencia, por ejemplo, o si es un servicio, ¿sí? Entonces nos dé esa retroalimentación, porque tanto hemos estudiado a la persona que vive y está inmersiva en el problema, es importante conocer cuál vendría a ser su expectativa o la experiencia después de haber vivido esa solución o el producto o haberlo usado, ¿no? Entonces, va a depender bastante si es un producto o si es un servicio. Perfecto. Muy bien, entonces continuamos con sus intervenciones y vamos a finalizar con un Kahoot, ¿sí? Vamos a finalizar con un Kahoot. Esta vez vamos a compartirlo para que ustedes puedan participar también y de esa manera ustedes puedan desarrollarlo, ¿sí? Recordemos que en cada Kahoot hay preguntas, nos detenemos en unas preguntas para que ustedes puedan participar y podamos hablar de las respuestas y qué tan asertivo hemos sido. Bien, entonces vamos a continuar, sí, vamos a continuar. Tenemos aquí un momento de investigación, ¿no? Entonces, investigamos en base a lo que ya personas han investigado. Ya hay personas que han investigado, han indagado sobre el problema que nos ha interesado. ¿Sí? Entonces, ser conscientes también de ello, ¿no? Y cuando vamos a explicar las fases del design thinking a mi aula, ¿no? Al aula, dar a conocer que muchos de sus problemas ya han sido investigados. O sea, ya, y la pregunta sería, ¿no? ¿Se recomienda que sean problemas novedosos o sean problemas que hayan tenido bastante revisión bibliográfica? Depende, ¿no? Depende muy bien la motivación, depende del equipo, depende del tiempo, depende del nivel de estudios, ¿sí? Si es en EBR, si es ya para profesionales, va a depender bastante. Entonces, reconocer que la investigación, el problema público que el equipo ha escogido, ya existe investigaciones sobre ello. Y eso es un punto a favor. Es un punto a favor porque al haber investigaciones, va a haber mayor recurso para poder comprender el problema, para poder comprender a la persona, ¿sí? Y recordemos como es un problema acotado, es un problema que es de mi localidad, es un problema que nos afecta como equipo, nos afecta a la comunidad o afecta a mi familia, entonces conocemos mucho más y sabemos de las vivencias, entonces es un problema adaptado también, podría ser adaptado a mi contexto más próximo. Bien, entonces esa búsqueda de información sobre el proyecto, sobre el problema, de diversas fuentes, tal como se menciona sitios web, libros, revistas, artículos, experiencia documental, física como también digital, debe sistematizarse, o sea, debe organizarse como un aspecto base para conocer aún más el problema. Entonces, ¿qué podemos usar? El Google Drive, ¿no? Cada equipo tiene su Google Drive para poder
sistematizar, almacenar la investigación documental del problema que están investigando. Correcto. O también hacer sus citas textuales de la investigación documental. ¿Cómo usar esta investigación documental? Es importante que sean de fuentes confiables, ¿sí? De diversos autores. Se recomienda que muchas de estas investigaciones documentales sean no mayor de antigüedad de 5 años, es decir, de 2018 en adelante, ¿no? 18, 19, 20, 21, 22, ¿no? 23, porque ya hay investigaciones que se lanzaron en enero, en febrero, en marzo, en abril. Entonces, hay que ser conscientes de esa cantidad de años, porque también fomentamos en los estudiantes en poder indagar sobre fuentes actualizadas. No vamos a revisar fuentes o investigaciones que sucedieron hace 10 años, en un contexto totalmente distinto, ¿no? Entonces, también la búsqueda de información tiene que tener acotado delimitar el tiempo de antigüedad de investigación. ¿Cómo lo aplicamos? Siempre es en base al proyecto, al problema, y solemos usar diferentes estrategias, ¿no? Como podemos usar un árbol gráfico donde sistematizamos los autores y con las citas textuales. O una plantilla de doble entrada, donde sistematizamos claramente cuáles son los títulos, las citas, y la fuente, ¿no? El link de ese tipo de investigación. Entonces, hacer ese trabajo bibliográfico, ese trabajo de revisión, de curación de información, es un momento que se debe hacer sí o sí, ¿sí? Entonces, ya ustedes, teniendo eso claro, como momento de investigación, ustedes establezcan la mejor actividad para que el equipo pueda entregar por el espacio asincrónico, el aula virtual, ¿no? Donde crean conveniente, y de esa manera también tener una evidencia de aprendizaje, ¿sí? Que es lo que también deseamos tener en nuestras sesiones. En base a lo que acabo de comentar, tienen respuestas, preguntas, ideas sobre esta investigación documental, que es la más usada, ¿no? La más usada es la investigación documental. También hay una investigación en base a la experiencia y a la entrevista, que es muy importante mencionarlo. Muy bien. Entonces, mientras ustedes nos comentan, ¿sí? Es importante saber que hay una inmersión. Hablamos de esta fase de inmersión en profundidad. ¿Ok? Entonces, hay ciertas preguntas para poder saber qué tan inmersivos estamos respecto al problema, ¿no? Preguntas como, ¿qué dice la gente? ¿Cierto? ¿Qué piensan? ¿Cómo actúan? ¿Y cómo se sienten? Son preguntas que nos ayudan a poder caracterizar a la persona respecto al problema que están viviendo. ¿Bien? Entonces, aquí, con estas preguntas, vamos a mostrar algunos de los recursos muy usados para poder eh, indagar respecto a- al problema, ¿no? Entonces, vamos a mostrar el Empathy Map, ¿cierto? ¿Han escuchado una vez el Empathy Map? ¿Conocen sobre el Empathy Map? ¿Lo han usado? A ver qué me comentan ustedes. ¿Sabemos qué es el mapa de empatía? Ajá. El mapa de empatía, ¿hemos visto alguna vez? Perfecto, ahora lo comparto, ¿bien? Entonces, en base al mapa de empatía, vamos aquí a compartirlo. Bien, el mapa de empatía o el Empathy Map, ¿sí? Es una plantilla muy usada para poder conocer y acercar al equipo en base a la persona, cuando hablamos de la inmersión, ¿sí? Entonces, la persona, ¿sí?
saber entender mejor al usuario que está viviendo el problema y necesita dar solución, ¿sí? Entonces, el Empathy Map, como plantilla, nos ayuda a entender sobre qué piensa y qué siente. ¿Qué es lo que ve la persona en este espacio inmersivo? ¿Qué es lo que escucha sobre el problema? ¿Sí? ¿Qué dice y qué hace la persona? Y luego, en la parte inferior, tenemos algunos espacios, por ejemplo, de algunos esfuerzos y algunas ganancias, oportunidades. ¿Bien? Entonces, le damos esta plantilla al equipo. Una plantilla de equipo funciona bastante si se imprime, por ejemplo, en A3, ¿ok? Si es que es físico, ¿cierto? O si se hace de manera colaborativa en un solo recurso, genial. Todos se conectan a su plantilla la mapa de plantilla, ¿cierto? El Empathy Map, y pueden ir trabajando cada una de estas preguntas, ¿ok? O luego, primero lo responden en equipo y luego pueden hacer con plumón y su papelógrafo, podrían hacer el mismo mapa. Tampoco es no hay mucho que demorarse en elaborar un mapa de empatía, ¿no? Hay que tener los cuadrantes claros y lo más importante es las preguntas y las respuestas, ¿no? Las respuestas en base al problema, ¿no? Entonces, tenemos aquí a la persona, ustedes pueden graficar mejor a la persona que vive el problema y responder esto, ¿no? Cada una de estas preguntas. Entonces, esta es una estrategia a partir de esta plantilla del Empathy Map para poder ayudar a que el equipo tenga algo concreto en base a lo que ha investigado, porque ya tiene argumentos, no es que lo vaya a responder porque se le ocurre o porque piensa o cree, sino que ya investigó, ya hizo una investigación documental, una investigación biográfica, a partir de la experiencia, ha realizado entrevistas, ¿cierto? Las ha hecho quizás antes de, y pues en base a todo ese conocimiento y esa postura crítica que ya ha construido sí del problema, ahora lo va a hacer en equipo, colaborativamente, ¿sí? Y va a responder, va a completar este Empathy Map en base a la pregunta desafiante que aborda el problema. Observo sus comentarios en el chat, por favor. Perfecto, muy bien, algunos lo han usado, qué bueno, qué bueno. Mayormente el Empathy Map pues se usa para cualquier tipo del ámbito organizacional, pero se acerca bastante a la estrategia que lo abordamos en Design Thinking. Perfecto, algunos dicen que no, algunos dicen que sí. Entonces tenemos el Empathy Map, ¿no? Entonces ustedes pueden construir su propio Empathy Map, ¿cierto? Con su propio diseño, lo pueden buscar también por internet, hay bastante ya hecho para que ustedes lo puedan trabajar. En Canva ustedes podrían buscarlo, ese Empathy Map, ¿no? Entonces vamos a ir cerrando ya la sesión del día de hoy y nos quedamos con algunas líneas posteriores a desarrollar en nuestra próxima sesión para abordarlo en los primeros 15 minutos, ¿bien? Entonces, vamos a compartir el Kahoot, por favor, y ustedes van a participar. Vayan ingresando no necesitan descargar el Kahoot, simplemente necesitan tenerlo activo para colocar el código y de esa manera participar. ¿Sí? Por favor, tengan ahí activo su Kahoot para colocar el código. El Kahoot no necesariamente es del tema que hemos trabajado el día de hoy, sino son temas a lo largo del taller, entonces podrían ser temas que todavía no hemos tocado, son temas que ya lo hemos hecho. Va a depender bastante del nivel de motivación que tengan ustedes, ¿bien? Y yo sé que es muy, muy alto. Bien. Ujú.
Entonces, ahora voy a compartir la pregunta, el código para que puedan responder, ¿bien? Son cinco preguntas que lo hacen súper rápido para que lo puedan trabajar. Ok, vamos a asignar, vamos a empezar. A ver, voy a apagar mi cámara para que pueda ser más claro. Bien, por favor, ingresen su nombre, un nombre o un seudónimo y puedan participar. Coloquen el ping, es 235019-7. De los que están participando, solamente van a poder ingresar máximo 50 en el Kahoot. Y los demás que no puedan ingresar, por favor, puedan participar en el chat. Vamos. Pueden participar en el chat también, si es que tienen inconvenientes. Muy bien. Ok, ya he bloqueado. Este juego ya nadie más puede ingresar. Y vamos a empezar, son 5 preguntas. Le responden en máximo 10 segundos. Bien. Y comenzamos. Muy bien. Design Thinking, pensamiento y diseño, ¿no? Y hay un documento en la unidad, en la sesión número 1 que les he compartido, donde se sistematiza varias experiencias del pensamiento y diseño para educadores. Si todavía no lo revisan, revísenlo por favor.
Continuamos. Muy bien, felicidades. Eddie, Jenny, Luz, Ana, Sonia y Judy. Continuamos, está en el podio. Recoger información, necesidades, problemas, intereses del futuro. Muy bien, justo, pues hemos abordado la fase de empatizar, ¿no? Y hemos enfatizado bastante el proceso de investigación documental como uno de los procesos primordiales para recoger las necesidades, los problemas subyacentes, los intereses del futuro usuario. Muy bien. Y hemos hablado también de un recurso que nos ayuda por ejemplo, el Empathy Map. Correcto. Continuamos. A ver, vamos a ver si ha cambiado. Cambió totalmente el marcador. La maestra Ana está liderando el podio y la maestra Rosemary también. Continuamos. En esta fase organizamos y sintetizamos la información para identificar el problema. El usuario, la necesidad y la relación. Bien, qué bueno, ¿no? Y hablábamos de que primero empatizamos, estamos inmersos en el problema, para luego ¿qué? Para luego definir, hablamos de identificar el problema, ¿no? A partir de la organización del conocimiento y la síntesis, ¿no? De la información, ¿ok? Entonces definimos el problema. Y abordamos diferentes factores, ¿no? Vamos a delimitar los factores conducentes al problema, ¿no? Porque hay muchos factores, pero no todos vamos a desarrollarlo, ¿cierto? Hay principales o hay uno principal del problema definido. Entonces, para ello podemos, si hablamos del problema, abordar ciertas estrategias como el análisis, una espina de Ishikawa, un árbol de causas para poder abordar mejor y poder identificar estos factores, ¿sí? Del problema. Muy bien, fase de definición. Ok, la maestra Jenny Luz otra vez volvió al podio. Perfecto. Continuamos. Penúltima pregunta. Recoger sus opiniones de los futuros usuarios para mejorar esta fase y ya ustedes en la imagen habrán visto la malla de receptora, ¿no? Esa malla que luego hablaremos cuando nos toque la fase de prototipo y abordaremos más sobre esas experiencias. Y aquí hemos hablado sobre el testeo, ¿cierto? Hemos recogido algunas experiencias empresariales que ha pasado, ¿no? Algunas reflexiones sobre, y ustedes pueden seguir investigando. Hay bastante revisión de experiencias sobre lo que sucedió, ¿no? Con estos productos y cuál es la importancia de la fase del testeo, ¿no? Y la retroalimentación, porque no todo va a caer en la entrevista o que el usuario final pueda saber si realmente el producto le da solución o no, sino es la retroalimentación que hacemos nosotros como equipo después de haber sistematizado o recogido esas opiniones. Es lo más importante. ¿Qué hacemos luego? Continuamos. Última pregunta, ¿verdadero o falso? Bien. Volver las ideas en realidad correspondía a la fase... ¿verdadero?
bueno que hayamos revisado los documentos que se ha compartido, porque ahí hablamos también de la fase del prototipo, ¿cierto? Y es pues volver las ideas en realidad, porque de las ideas, a partir de la investigación y la creatividad, luego pues de categorizarlas y definir y poder tener una idea que dé solución, le damos vida, ¿no? Volvemos realidad esa idea a partir de la fase de prototipar. Gracias por participar. A ver el podio, por favor, tómenle captura. Y tenemos en el podio. Muy bien. Perfecto. Gracias por... Recordemos que siempre vamos a terminar con un Kahoot. Es importante que ustedes puedan interactuar. Me voy a despedir de ustedes sin antes comentarles que puedan participar, por favor, en el chat respecto a cómo se sienten ahora, qué tal les ha parecido nuestro segundo encuentro, ¿sí? Y también compartirles el comunicado de que puedan ingresar al aula virtual, puedan completar la sesión número 1, que todavía está pendiente, algunas preguntas de muchos participantes, y la sesión número 2, ya se ha compartido un documento de revisión y voy a ir actualizando las preguntas para los foros, ¿sí? Los foros son muy importantes para que ustedes puedan participar de manera sincrónica. Muchas gracias por su participación y nos vemos ya el próximo martes. Bien, gracias, hasta luego, que tengan un buen